principio, pero contarles a todos que Andrés es parte, digamos, clave de este proyecto a lo largo de todo el tiempo que hemos estado trabajando a través de Fundación Legado Chile, arquitecto y encargado del área de planificación territorial del Legado. Ahora sí. Gracias, Cata. Y bueno, un poco ahora lo que toca hacer es plantear los estudios de antecedentes, que se refiere a comprender el territorio para ir armando este modelo, ¿cierto? Son muchos los contenidos que trata este capítulo, porque de algún modo viene a recapitular muchos temas, ¿ya? Yo no soy experto en muchas de estas cosas, sin embargo, a través del chat pueden ir formulando preguntas y el resto del equipo que esté presente se las irá respondiendo o nos quedan como tarea para la casa, ¿ya? Además que estamos súper en la hora del día y, y quizás vamos a tener poco espacio como para el plenario, ¿ya? Bueno, lo primero que ponernos en contexto, ya tuvimos una primera etapa de preparación y ahora estamos en esta segunda etapa de estudios de antecedentes, que viene a alimentar la modelación de la situación base, que es un concepto hidrológico puro y duro, ¿ya? Y desde ahí luego levantar los diseños, las evaluaciones de alternativas optimizadas, eh, la implementación de las obras y la sostenibilidad que se refiere a cómo esto sigue en el tiempo. Bueno, lo primero, como decíamos acá, es la identificación de la infraestructura verde, luego pasamos a la calidad del agua, clasificación de usos de suelo, la recopilación de antecedentes meteorológicos, caracterización de la red de drenaje superficial, caracterización de aguas subterráneas, que eso es como algo nuevo, que no es lo acostumbrado en Chile, y finalmente la caracterización socioeconómica y urbana, que también permite priorizar los esfuerzos donde son más necesarios. Aquí recapitular esta idea sobre la infraestructura verde, entendiendo que son soluciones basadas en la naturaleza, los alcances de un ejercicio de identificación son muy variables, van a depender mucho de para qué uno lo necesita, ¿ya? En este caso, nosotros estamos usando una definición que viene a servir al drenaje urbano, ¿ya? Y por lo mismo es que esto, más que ser una cosa empaquetada fija, es un modo de mirar el paisaje, ¿vale? En este caso es una foto aérea de Yanquihue y ahí hay un ejercicio rápido, como haríamos con Osvaldo en estas participaciones, de cuál es la naturaleza urbana y por dónde y cómo se conecta, ¿cierto? Aquí, bueno, cada color tiene una distinción, los morados son quebradas, el estero, lo azul, los bordes lagos, las áreas verdes, la línea del tren, ¿cierto? Y en la guía aparecen descritos de esta otra manera, ejemplificando lo que sería el caso de Temuco, ¿ya? Mucha gente nos ha preguntado por qué las calles o por qué los techos. Bueno, porque desde la perspectiva del drenaje urbano sí tienen una potencialidad que en ocasiones es fundamental activar. En ese sentido, para identificar la infraestructura verde, primero recopilamos los antecedentes, verificamos en terreno lo que está pasando y vamos integrando esta información en un sistema de información geográfica. La recopilación de antecedentes, nosotros acá sugerimos algunas fuentes de información que son súper variables, van desde información hidrológica, pasando por vegetacional, catastros de diferente orden, la infraestructura vial, caracterizaciones prediales. Ahí al lado, a la derecha, pueden ver las fuentes de datos. Las páginas web en general tienen estos archivos de manera libre o bien se pueden solicitar por transparencia. Luego, tomando estos antecedentes que uno recoge, ¿cierto? Información, documentos, procesos, datos que uno ve en el computador, es muy importante ir a terreno y ver, bueno, qué es lo que estoy viendo, ¿cierto? Acá a la izquierda tenemos distintas maneras en donde esta información se expresa y a la derecha cómo es para uno como ciudadano de a pie, ¿cierto? Este estero que tenemos acá, que aparece aquí también señalado, no es otra cosa, voy a poner aquí, que aquí no aparece siquiera en el Street View, no es otra cosa que este estero que está acá, ¿ya? Entonces, estos datos uno los puede ir anotando en su libreta para luego, en la integración vía SIG, de acuerdo a cómo uno vaya ordenando los datos geográficos, sus clases y también otro tipo de información, porque aquí uno puede agregar columnas como quiera, eh, que quede expresada y vinculada espacialmente a cada sector, a cada polígono.
Si ustedes ven acá en la imagen de la derecha, nuevamente es la ciudad de Yanquihue, y pueden darse cuenta de que prácticamente todo el suelo está catastrado con alguna clasificación que fue útil al entendimiento de la infraestructura verde desde el drenaje urbano que estamos haciendo nosotros aquí. Ya, tanto los techos como los estacionamientos pueden tener un rol, ¿ya? Y por eso queda todo pintado. Pasemos al segundo punto, calidad de agua en cuerpos receptores. Bueno, muy importante la caracterización de las aguas, eh, más allá como de esta expresión física, ¿cierto? Del caudal, del nivel, y comprender también sus variables físicas, químicas y biológicas. ¿Por qué? Porque también impactan en la seguridad y en los posibles usos que se puedan hacer de sus entornos. En ese sentido, estamos entendiendo la calidad del agua como un conjunto de variables físicas, químicas y biológicas que pueden ser aceptables o inaceptables para cumplir con estándares que ya están establecidos. Hay normas al respecto, o también uno puede mirar afuera, y que son variables, ¿cierto? Es distinto si yo necesito medir la calidad de agua para tomarla, para regar o para producir energía. Eh, bueno, ¿cómo la medimos? Básicamente tiene que ser un ejercicio de largo plazo, con frecuencias constantes y con una comprensión integrada. Es decir, los factores físicos, ¿cierto? Eh, Se tienen que leer de manera conjunta con los químicos toxicológicos, los biológicos ecológicos y los parámetros específicos o complementarios para alguna definición específica del proyecto particular o del lugar. Y desde ahí nosotros estamos sugiriendo el uso de un índice de calidad de agua que nos permita darle un único valor integrado a todas estas variables, porque realmente uno empieza a abrir y se hace muy difícil decir ya con qué me quedo, cómo clasifico, cómo comparo. Acá proponemos un índice que se está usando en Canadá y que permite estudiar la calidad del agua de un cuerpo específico. Esta es la fórmula a partir del cual se genera y tiene que ver con el alcance, la frecuencia y la amplitud de las mediciones que están ocurriendo. Aquí esto es como bien específico, bien técnico, y si quieren pueden ir generando consultas por el chat, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que arroja esto? Básicamente los resultados se agrupan en, en valores de 0 a 100, indicando que 0 es ya una calidad de agua muy pobre y ya 100 excelente, eh, y prácticamente se podría tomar, digamos. Ahora, ¿cómo se construye el índice de calidad del agua? En principio, tenemos 4 pasos fundamentales: la definición del uso objetivo y la caracterización de los tipos de aguas que afluyen al cuerpo de agua que estamos midiendo. A partir de eso, seleccionamos los parámetros físicos, químicos y biológicos que estandarizan este objetivo, y pasamos a la definición de las concentraciones que tiene que tener cada una de estas variables. Y también diseñamos lo que sería el tiempo y periodicidad de las campañas de medición, ¿cierto? Acá están los ejemplos y como la descripción que acompaña cada uno de estos. Voy a elegir algunos de estos conceptos básicos. Por ejemplo, eh, es muy importante que el set de parámetros que se escojan sea diverso entre sí y nos permitan una comprensión como amplia de la calidad del agua para, para no tener sesgos con, por ejemplo, algún tipo de uso, ¿cierto? Y ahí en esos casos como que se pierde la información. Ahí tiene que haber un diseño bien balanceado de parte de un especialista. Eh, y bueno, resaltar que las concentraciones objetivos están fuertemente ligadas con el uso. Ya pusimos el ejemplo del agua para tomar, el agua potable, y aquí también hay leyes, ¿cierto? Hay normativas que ayudan en estos términos. Los tiempos y la periodicidad de las campañas es una etapa clave. Eh, Ojalá que no sea menor a un año para poder catastrar, medir en todas las estaciones y ir comparando los resultados, ¿cierto? Ojalá que esto se pueda prolongar en el tiempo para saber también cómo están actuando nuestras soluciones. Para la clasificación de los usos de suelo, eh,
Bueno, aquí un poco lo que nos interesa, esto empieza ya a fijar datos importantes también que se integran al modelo hidráulico y un poco para ir tanteando la porosidad y la permeabilidad de los mismos, ¿cierto? Aquí nosotros hablamos de 3 aproximaciones principales para hacerlo: teledetección o percepción remota, básicamente imágenes satelitales, multiespectrales que contienen información. En este caso nos interesan los coeficientes de masividad de los cuerpos, y esto puede ser una clasificación supervisada, así como de observación, o no supervisada con ahí una formulita que te va identificando las cosas. También podemos utilizar catastros preexistentes. Ahí muy importante tener claro las fechas y las escalas en que fueron creados para que la información se pueda usar con precaución, ¿cierto? A veces en 2 años hay ciertos sectores que han cambiado mucho y ahí debería complementarse con campañas de terreno. Información preexistente nos referimos a los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, planes reguladores o estudios de impacto ambiental. Ahora, si hay otra información disponible, úsela también. Levantamiento en terreno, bueno, evidentemente esto termina siendo lo más demandante. Sin embargo, siempre es bueno hacer algunas campañas para, ¿cómo decirlo?, para constatar la información, y a veces también, y no menos importante, levantar informantes in situ, ¿ya? Y eso es algo que se va a retomar después. Para la clasificación del uso de suelo, nosotros acá proponemos esta clasificación que tenemos acá, con estos subgrupos. Básicamente se refieren a la vegetación, y un poco desde la perspectiva de la clasificación de los usos de suelo, lo que nos interesa es identificar en cada uno de estos la proporción que existe de arbolado, de pasto, malezas, techo y pavimentos. ¿Y esto qué significa? Bueno, se vería expresado de esta manera, así lo exponemos en la guía, en donde un parque urbano, pongamos el ejemplo, si bien presenta una alta proporción de arbolado, en este caso es mayor de pasto y muy poco de pavimento y maleza, ¿ya? Muy distinto, este es un parque urbano con baja vegetación, en donde el pavimento toma casi el 50% del área de estudio, ¿cierto? Y estos valores se integran también en el modelo. Otro punto importante es la recopilación de antecedentes meteorológicos. Estos son insumos claves, se refieren a las precipitaciones principalmente y permiten estimar los volúmenes escurridos, ¿ya? Las variables más importantes se refieren a la lluvia, la nieve y la evapotranspiración. Las fuentes de datos, nosotros estamos acá exponiendo 4, son la Dirección General de Agua con la Red Hidrométrica Nacional, la Dirección Meteorológica de Chile con sus servicios climáticos. Estas dos fuentes están sintetizadas en el Centro del Clima y la Resiliencia, el CR2, así que de pronto pueden dirigirse directamente acá. Y también complementariamente la información que provee el Ministerio de Agronomía con la red Agromet, también súper completa. Estos datos, los que nos interesan, se refieren principalmente, recordar, a precipitaciones, temperatura y cambio, y las precipitaciones entendiendo este promedio anual, ¿cierto? Pero también cómo es el flujo en un día, por ejemplo, de precipitaciones extremas, y ahí nos interesa también la escala horaria. Entonces, acá también hay una mirada multiescalar del tiempo, ¿cierto? Porque eso es lo que nos permite diseñar. La temperatura, es decir, la temperatura del aire, registro diario y ojalá por varias décadas, y finalmente índices de cambio climático, entendiendo que es una realidad, bueno, el clima es variable, pero hoy además diríamos que lo es todavía más acentuadamente, y acá presentamos algunos índices que son para nosotros, desde la perspectiva del drenaje urbano, los que nos han parecido más decidores, ¿cierto? Los días de precipitaciones muy intensas, cómo han cambiado, los días cálidos, las precipitaciones máximas diarias, índice simple de intensidad de precipitaciones y evapotranspiración potencial.
El quinto punto de estos antecedentes se refiere a la caracterización de la red de drenaje superficial, ¿cierto? Es decir, cómo las aguas se mueven por la ciudad, lo que uno puede ver, ¿ya? Esto se va a complementar, para algunos casos, y en la medida de lo posible, con la caracterización de la red subsuperficial, ¿cierto? Y este es el paso clave de la conceptualización de un modelo hidráulico, ¿cierto? De agua lluvia. Tiene estas 4 componentes clave que se agregan en un sistema de información geográfica: la topografía, ahí va a depender de las fuentes de datos disponibles, ojalá la topografía, digamos, modelo digital de elevaciones, y la discriminación de las cuencas y subcuencas o microcuencas según sea el caso. Obras de drenaje, es decir, el catastro acabado de la red primaria, de la red secundaria, y toda aquella información relevante que puedan disponer los municipios. Por ejemplo, en el caso de Yanquihue, ellos tienen muy catastrados los focos de inundación, cómo ocurren, qué es lo que hay, etc. La red vial, las calles actúan como elementos de conducción superficial y esa información tiene que estar. Por otra parte, los cursos y cuerpos de agua, que es esta red estructurante, la red natural, y, y desde ahí conocer las alturas de agua, sus caudales, las batimetrías, es decir, su topografía dentro del cauce, y también las obras de entrada y de salida, porque son los puntos críticos que ocasionalmente requieren algún tipo de manejo. Respecto a la situación actual de las inundaciones, es súper importante tenerlo claro esto, caracterizarlo, y esto nos permite también calibrar el modelo, es decir, en base a información de terreno, poder contrastar lo que arroje el modelo y ver si está siendo coherente entre lo que nos arroja, en este caso, los computadores y lo que informa la realidad de a pie, digamos. Entonces, de ahí es tan importante que en las campañas de terreno previas uno pueda quedar conectado con algunas informantes claves que permitan informarnos sobre con qué frecuencia se está inundando el sector, cuánto se inunda, ¿cierto? Cuándo supera un cierto umbral, cuándo entró a la casa, cuándo superó la solera y dónde se está inundando frecuentemente. Eh, a veces es súper bueno, hoy que están las comunicaciones tan abiertas, WhatsApp directo, ¿cierto? Con fotos de lo que está ocurriendo. Y eso permite contrastar en tiempo real la lluvia que uno puede como detectar a partir de la información que está abierta con lo que está ocurriendo en terreno. Y por otra parte, información técnica levantada con mediciones directas de los flujos de agua en distintos puntos, con series de tiempo de altura de las aguas asociadas a estos cuerpos de agua, ¿cierto? Es decir, hay una información que tiene mucho que ver con la participación, de cierta manera, y otra que es la pega más bien técnica e hidrológica. Ya para ir cerrando este capítulo, la caracterización de las aguas subterráneas. Este es un tema relativamente nuevo en Chile, y la invitación es sobre todo en aquellas ciudades que presentan humedales o complejidad de cauces y cursos de agua dentro de la ciudad, la incorporen, porque la verdad, la influencia de la hidrogeología es sumamente relevante, ¿ya? A veces hay lugares en donde no es que se acumule el agua por la escorrentía superficial, sino que aflora, ¿ya? Y eso tiene que ver con las aguas subterráneas, evidentemente. La información aquí es muy similar, pero tiene algunas diferencias. Aquí nos vamos a fijar en lo que está pasando debajo del suelo, es decir, los tipos de suelo. Hay mapas abiertos con estudios agrológicos de los suelos, y también el observatorio georreferenciado de la EGA es una excelente fuente de datos. Otra información importante es la que se obtiene con los niveles de los pozos de agua desde la red hidrométrica de la EGA. Esta es la red de los pozos del agua potable rural. También los niveles de los cuerpos de agua y las unidades hidrogeológicas. A ver, perdón. Entonces, al final lo que vemos acá es información que nos va a permitir generar una nueva capa de información, que es esta red subsuperficial, que va ¿cómo decirlo?, a trabajar en conjunto con la superficial. Se van influenciando. En general, lo que pasa arriba termina pasando abajo, y lo que abajo después rebota hacia arriba, ¿cierto?
Acá estas dos imágenes son el resultado de nuestros modelos de aguas subterráneas para la ciudad de Yanquihue en dos momentos del año, en febrero, verano, y en agosto, ya que es invierno. Básicamente acá lo que interesa saber es, bueno, mientras más rojo es más probabilidad de afloramiento de agua, ¿ya? Y vemos cómo la napa se va moviendo durante el verano y el invierno, siendo en invierno mucho más cercana al nivel de la calle. Y esto explica que ciertos lugares se inunden por afloramientos de agua. Para cerrar, tenemos acá la caracterización socioeconómica y urbanística que nos permite focalizar los esfuerzos, ¿cierto? Uno puede tener todo el sistema diseñado eh, o el modelo general diseñado, pero los esfuerzos necesariamente se priorizan, no es factible hacer todo de un solo, con un solo movimiento. Entonces, esto nos permite entender de qué manera impactan el bienestar de las comunidades y por lo tanto dónde puede ser más estratégico iniciar los esfuerzos, ¿cierto? En ese sentido, hay aspectos socioeconómicos a tener en consideración. Nosotros sugerimos el uso del registro social de hogares para la evaluación socioeconómica. Básicamente, acá se consideran el ingreso por hogar, un índice de necesidades y la evaluación de medios, bienes y servicios a los que está accediendo ese hogar. Y con esto se generan 7 tramos perceptuales que son los que se describen acá a la izquierda. Y muy importante, llevar esta información a la georreferenciación, ¿cierto? Es decir, cómo estos indicadores sociales ocurren en el espacio, ¿cierto? Y empiezan a poder leerse con, con la mirada de las aguas, ¿cierto? Y desde la perspectiva urbanística, la es decir, la regulación territorial, nuevamente los planes reguladores comunales, los seccionales, la densidad poblacional, es decir, la demanda que existe por potenciales servicios que ante una inundación queden sin posibilidad de uso, áreas verdes y espacio público, eh, tanto desde la perspectiva de la demanda del uso como también de la posibilidad de hacer de ellas, de estos espacios, un área de solución, ¿cierto? Luego, la presencia de infraestructura crítica, ¿cierto? También es un criterio para priorizar las primeras acciones. La presencia de otros proyectos de inversión y desde ahí aprovechar las oportunidades emergentes que puedan ofrecer estos proyectos. Entonces, uno le puede establecer ciertas como pedidas o consultarle ciertos como requerimientos de la gestión de las aguas lluvias para que resuelvan o aporten a este sistema. Y también, bueno, otros indicadores, por ejemplo, el sistema de indicadores y estándares del desarrollo urbano o el índice del bienestar de bienestar territorial que han sido desarrollados por algunas universidades. También pueden servir para, para analizar los aspectos urbanísticos. Y creo que, creo que ahí está. Y bueno, tan importante como los indicadores sociales, los urbanísticos también, que quede debidamente integrado en esta geodatabase que hablábamos al comienzo y que queden todos integrados en un mismo ciclo, ¿cierto? Para poder tomar una evaluación, o sea, para poder tomar una decisión con una evaluación integrada, ¿cierto? Van a haber ciertos aspectos críticos, otros que agregan puntaje a la toma de decisión y, y con eso uno ya puede desarrollar ahí su plan de inversión. Aquí están las referencias principales y eso por mi parte